Agradezco mucho y le doy la bienvenida esta noche a Monseñor Francisco Javier Acero, obispo auxiliar de la Arquidiócesis de México. Gracias, Monseñor, por estar con nosotros. Gracias por la invitación, Mónica, a ti y a todo el equipo. ¿En qué momento, Monseñor, llegamos a este punto? No es la primera vez que la Iglesia y sus ministros son perseguidos de esta forma. Tenemos varios capítulos en la historia, pero las condiciones eran distintas y los blancos también. Hoy estamos hablando del sacerdocio, o más bien la delincuencia organizada toma como blanco al sacerdocio mexicano. Pues estamos hablando desde el 2018 de más o menos como 10 sacerdotes, y muy bien lo has dicho tú, es una preocupación. Los sacerdotes, tú sabes que ejercen su labor en diversos lugares de toda la República Y alejados. y están con alejados, con gente en periferias. Y bueno, pues como Iglesia Católica estamos ahí y sabemos cosas, ¿no? Y a veces la verdad realmente nos hace libres, pero también a la verdad se le persigue y molesta. Ese es el problema que traemos. ¿Y desde cuándo ha surgido todo esto? Pues nosotros llevamos diciéndolo sobre todo desde la muerte de los dos jesuitas, Javier y Joaquín, en Chihuahua, ahí con las comunidades de la Tarahumara. Esto está sucediendo. Y ya no es solamente ahí, sino es a lo largo de todo el país. Más no son solamente los sacerdotes los que han muerto, sino también sacerdotes amenazados, extorsionados, diócesis también en donde pues hay peligro para atender a la gente. Usted recordará muy bien, Monseñor, que durante la visita del Papa Francisco a México, el Papa Francisco, en una reunión con el sacerdocio mexicano en la Catedral Metropolitana, hizo un llamado muy duro, sobre todo a aquellos que pudieran también haberse coludido de alguna manera con la delincuencia. ¿Qué decir al respecto de eso? Porque puede ser una de las razones. Como decimos coloquialmente, el que se lleva se aguanta. El Papa Francisco en la Catedral Metropolitana en febrero del 2016 se dirigió principalmente ahí a los obispos y era un mensaje en donde nos decía que estemos con los más pobres y que estemos sobre todo en las situaciones en donde la gente está sufriendo. Me acuerdo también que Morelia en ese mismo año, en 2016, nos decía no hay que resignarse. Me acuerdo que estaba el cáliz ahí con el que celebraba el Tata Vasco. Y ahí nos decía, no hay que resignarse. Entonces son dos cosas en donde no nos tenemos que acomodar en Catedral Metropolitana y pues tenemos que seguir con el pueblo y no perder la esperanza. Creo que cada sacerdote, cada miembro de la Iglesia, sacerdote o laico, es un faro de esperanza en medio de esta situación de violencia que lo que hemos hecho ha sido normalizarla. Y esto para mí es el mayor pecado. Ustedes han hecho, y desde la conferencia, ustedes han hecho un llamado a las autoridades, a todos los poderes, para frenar esta violencia en contra de obispos y sacerdotes, ministros de la Iglesia en nuestro país. ¿A qué respuesta han obtenido? Bueno, acuérdate que nosotros hemos organizado los diálogos por la paz desde la base, desde la parroquia. Y de ahí se subió a los empresarios y de ahí a las entidades de asociaciones civiles y de ahí surgieron unos compromisos por la paz que se firmaron el 11 de marzo por los que iban a ser elegidos en los compromisos por la paz el 11 de marzo en el centro Tlatelolco. Y ahí es donde se comprometieron. Claudia Sheinbaum cuando fue decía no estoy muy de acuerdo. Ella firmó con reservas. No estoy muy de acuerdo. Y resulta que, bueno, pues ahora estamos muy abiertos y también Rosa Isela, como secretaria de Seguridad, bueno, pues ella también está muy abierta. Ella trabajó con la Iglesia cuando estaba aquí en la Ciudad de México. Pero ustedes generaron 2 comunicados recientemente. Sí. ¿Han recibido respuesta a esas 2 comunicaciones? No hemos recibido ninguna respuesta. ¿Hay algún otro organismo al que ustedes se acercan? Bueno, claramente a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pues no, porque tenemos una prácticamente inexistente, pero está la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Han tenido acercamiento, por ejemplo, ese organismo? Que yo sepa, no. Sí sé los jesuitas que ellos tuvieron un acercamiento para
guardar la seguridad de los jesuitas, las comunidades jesuitas que están ahí en la Tarahumara, metidos en la sierra. Pero por parte de la Conferencia Episcopal, nada más es que lo sepa el pueblo de Dios en este momento. Sí que para la próxima Conferencia Episcopal, en la Asamblea, pues allá habrá un encuentro con la prensa en donde se hablará de esta problemática que hay con los sacerdotes. Hoy a veces todo pareciera inclinarse hacia la partidocracia, hacia los partidos políticos. ¿Partidos políticos se han acercado ustedes o ustedes a algunos liderazgos políticos en este sentido? Sí, en este sentido tengo que decirte que en la Ciudad de México estamos acercándonos a los alcaldes de la Ciudad de México para ver cómo aplicamos los compromisos por la paz con todos los alcaldes. No así con Clara Brugada, que nos gustaría mucho reunirnos con ella. ¿Por qué no con ella? No han sido posibles los horarios, las agendas. No ha podido haber una reunión con ella. No, con ella no, pero sí con los alcaldes. Y con los alcaldes sí debo de decirte, Mónica, que hay un interés por crear comités por diálogos por la paz, unas comisiones en las parroquias, porque ellos mismos confiesan que en la parroquia es donde está la base de la gente, ¿no? Donde realmente se respira todo esto. Monseñor Acero, es usted un referente muy importante también en el acompañamiento de las madres buscadoras, por ejemplo. Esa es otra herida muy profunda y muy sangrante en nuestro país. ¿Usted ha recibido amenazas? No, hasta ahora no. Yo sí te puedo decir que cuando escucho a las madres buscadoras, para mí es un regalo, porque bueno, pues es acompañar el dolor y es estar con el dolor del pueblo de Dios. Y desde aquí, Mónica, y te agradezco que me des este espacio para llamar a las autoridades para que la reciban, porque han estado 6 años tocando la puerta y nadie les ha recibido. Ahora que hay mujeres, yo sé que tienen ustedes un arte y una sensibilidad que ojalá les abran la puerta para escuchar y escuchar el llanto, el dolor, el desgarro de una madre, de un papá, de una mamá que están buscando a sus hijos en campos baldíos con un pico y una pala y al final descubren fosas clandestinas. Es que te lo digo en 30 segundos, pero una historia. Y todos los días son historias nuevas. Hay más de 73.000 desaparecidos, según cifras de Amnistía Internacional. Y no podemos normalizar estas situaciones, que haya unas mujeres, la Iglesia las acompaña, las escucha. Yo estoy aquí en la Ciudad de México, hay otros obispos que también les escuchan en otras diócesis y esto es una red que ellos mismos han hecho. Es una injusticia y tenemos que estar al lado de ellas. Amenazas, mira, nuestra vida es evangelio y hay que dar la vida por el evangelio, así como lo han dado todos estos sacerdotes laicos. Niños y niñas que han muerto por fuego cruzado, esto es increíble, no podemos tolerar esto. Los más inocentes. ¿Cuáles son las acciones que va a emprender la Iglesia en este momento ante la inseguridad que están viviendo sus ministros? Bueno, pues en primer lugar, resguardarnos un poquito, cuidarnos, el autocuidado creo que es bueno, sin miedo, porque bueno, pues aunque hay un miedo natural, también te voy a decir, Mónica, pero al final uno también tiene miedo. Por ejemplo, yo tengo miedo a que en esta conversación que tú y yo tenemos salga el ego, ¿no? Cuando tiene que salir el pueblo de Dios. Tengo miedo a que, como dice San Agustín, pase Cristo y no me entere. ¿Y dónde está Cristo? En los pobres, en la gente que sufre. En eso tenemos miedo. Lo demás, el Señor al final nos va ayudando. Están amenazados algunos de los sacerdotes, sobre todo en las zonas más calientes, o digamos en las zonas rojas, para el ejercicio del sacerdocio en este momento. Cuando se amenaza, al final el obispo lo que hace es cambiarlo. Han cambiado a muchos sacerdotes ya. ¿Están en ese ejercicio en este momento? Más o menos ¿cuántos sacerdotes no te podría decir porque es un número inmenso, ¿no? Y cada diócesis, y además no es solo las diócesis, sino también las órdenes religiosas. Religiosos y religiosas que, por ejemplo, están con migrantes, que están cuidando todo esto de sacar a la gente de la trata. En definitiva, mira, es defender la dignidad humana. Y también decirles a todas las personas que están metidas en todos estos líos, que
que recapaciten. Con las armas, con la muerte, con la sangre, no vamos a llegar a nada. Monseñor, ¿considera que es el peor momento que enfrenta la Iglesia en términos de violencia e inseguridad en tiempos contemporáneos? Tuvimos un momento muy crítico del año 26, incluso hasta el año 39. Se suele decir del 1926 al 29, con la famosa Guerra Cristera, una persecución bueno, eso sí, pero me refiero... Pero en este momento, del 2000 al 2024 creo que es la más sangrienta, sí. Y creo que volvemos, hay que sentarse. O sea, la Iglesia siempre va a estar dispuesta, sea quien sea el gobierno, a sentarse, a dialogar y a crear estrategias juntos. No podemos, nosotros no vamos ni de un partido ni de otro. Somos Iglesia, somos de todos, respetamos la soberanía del pueblo, los resultados, y ahí está. Son varios los estados que representan el foco rojo de violencia. Está Michoacán, está Chiapas, por supuesto. ¿Ha habido un llamado, un acercamiento, un diálogo como al que usted se refiere con los gobernadores de estas entidades? Sí, algunos gobernadores sí ha habido diálogos, pero también hay cansancio. También te digo eso, porque se promete y luego la gente se deja sola. Sí, hay cansancio. Y creo que no es cuestión de promesas, sino también creo yo, en las comisiones que den seguimiento a esto. Comisiones en donde esté la Iglesia metida, pero no con un fin ideológico, sino por el fin de la dignidad humana. Y la seguridad, vamos a efectos prácticos, también, o sea, para la seguridad. Por supuesto, para la seguridad y de todos, creyentes o no creyentes. Claro. Esto que también quede claro. Nosotros defendemos a todos y creemos en un país que tiene que estar más seguro por todos. ¿Pero por qué está inseguro? Porque hay un tejido social roto. Sí, claro. Y eso en los compromisos por la paz está reflejado. Claro. ¿Hasta dónde esperar este diálogo que por lo visto no ha llegado, lo cual no significa que no llegue, pero se han puesto ustedes como algún límite para ejercer alguna acción? ¿O cuáles son los acuerdos al interior de la Iglesia para proporcionarse seguridad? Mira, en este momento estamos en un momento de renovación dentro de lo que es la Conferencia Episcopal Mexicana, ¿no? A mediados de noviembre se van a renovar todos los cargos y ahí es donde saldrá todo este tema. Por ahora, pues cuidarnos y estar siempre en una actitud de diálogo abierto, sin caer en provocaciones, y diálogo abierto desde el Evangelio, no desde ideologías. Pues entonces en noviembre estaremos muy pendientes. Monseñor Acero, muchísimas gracias por aceptar platicar con nosotros esta noche. Mónica, gracias a ti y a todos los que nos ven. Muchísimas gracias.